Buenas tardes, aprendices. Vamos a iniciar y les voy a proponer lo siguiente. Hola, profe, buenas tardes. Profe, Eh, le tengo una preguntita. sí, pregúntame. Profe, lo que pasa es que yo le mandé la matriz legal y pues me dijo que era con 5 normas, ¿cierto? Yo apenas le mandé una pues porque era como un poquito privada, ¿sí me entiende? Porque Pero, como yo en el lugar había elaborado, entonces pues a mí me mandaron un documento para guiarme, ¿sí me entiende? Y yo la volví, la realicé, la hice como demasiado completa y se la acabé de mandar. A ver si usted la puede revisar y me dice no, sí, cómo claro, quedó eso. no te preocupes. Las correcciones se hacen y se califican normal. Lo importante es que lo corrija. Yo te lo califico más tarde, vale, tranquila. Ah, bueno, pues, yo se la acabé de mandar. ¿Listo, profe? Listo, dale, listo. Gracias. Profe, para la actividad 2, matriz de peligro y riesgo, ¿cuántos ejemplos hay que poner? Cinco. Que evaluemos 5 peligros está bien. Ya yo les voy a explicar eso al final, ¿listo? Les voy a compartir en pantalla. Me confirman. Sí, por favor apaguen los micrófonos y las cámaras, les agradezco. Me confirman si están... Ah, pero no, perdón. Déjenme, les comparto un momentico acá. Y ustedes me confirman si están viendo la pantalla, el archivo PDF. Me confirman, por favor. No, no se está viendo nada. Ah, ahora sí. No, señora. Sí, ahora sí. Ahora sí lo ven. Para la unidad 1 hablamos acerca de la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para esta unidad vamos a hablar acerca de la planificación. Este es el material que se encuentra en la plataforma. Este es el material en PDF que usted debe descargar, debe repasar nuevamente. Ahorita lo que vamos a hacer es precisamente eso, revisar el material para que usted se vaya familiarizando. Listo, va a encontrar pues lógicamente una introducción acerca de la fase de planificación de la cual vamos a hablar, una tabla de contenido, un mapa conceptual. Recordemos que la normativa vigente la encontramos en el artículo, en el decreto único reglamentario, en el decreto 1072 del 2015. Este en su artículo 2246.16 establece que el empleador deberá realizar una evaluación inicial con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor lo cierra. Que le permita estructurar un plan anual de trabajo. Esta evaluación inicial usted la va a encontrar en la resolución 0312. Usted descarga la resolución 0312 y ella le va a mencionar ítem por ítem y punto por punto de lo cual usted debe tener o lo cual usted carece para que usted en base a eso haga un plan de mejora y sobre ese plan de mejora usted realice su plan anual de trabajo y también de la mano de eso realice su plan anual de capacitación. ¿Listo? Que es bien importante. Entonces, una de las cosas que usted va a encontrar en esa resolución 0312 y de los ítems que se les va a solicitar es primero que todo le va a solicitar que haya una persona que sea la encargada de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dependiendo de la actividad económica, pues así va a ser el nivel como de educativo, ya sea técnico, tecnólogo, profesional o especialista, y que debe también tener el curso virtual de 50 horas. También le va a pedir que primero que tenga la normativa legal acorde a su actividad económica, y para esto la evidencia que usted debe tener es su matriz legal actualizada. Y ahí usted va a ir mirando ítem por ítem, y aquí hay un ejemplo de cómo podría hacer esa resolución 0312.
y ahí por ejemplo le va a decir que debe haber una verificación de identificación de peligros. Esto usted lo va a evidenciar mostrando su matriz de peligros, que es lo que nosotros vamos a hacer en esta unidad. Identificación de amenazas, esto se evidencia a través de un plan de emergencias. Evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros. Entonces ya ahí lo hacemos a través de todo lo que son las actividades de prevención y control y las medidas que se establecen una vez nosotros hacemos la matriz de peligro, ¿sí? Y así usted va referenciando ítem por ítem y le va a permitir evaluar y identificar en qué estado se encuentra su empresa, qué le hace falta. Por eso es importante hacer la evaluación inicial. Esa evaluación inicial, según la norma, debió hacerse desde la primera en el 2019. O sea que ya vamos para la tercera evaluación que usted ha debido hacerle a su empresa. Todos los empleadores deberán realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre enfermedad y accidentabilidad. También es importante medir ausentismo, incidentes también es importante, ocurridas en los 2 últimos años en la empresa. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como nosotros hacemos la evaluación inicial basado en una resolución, repito que es la resolución 0312, este es un documento legal, por tanto, usted no puede alterarlo ni colocar información falsa porque puede acarrearle sanciones penales. Y más o menos así es donde se puede hacer lo que es la evaluación inicial, que esa la encuentran ahí en la resolución que ya les dije, para que se les haga un poco más fácil. Como ya habíamos hablado, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado sobre el ciclo PHBA, que en la parte de planear hacemos todo lo que es organización y planificación, en la parte de hacer hacemos todo lo que es la ejecución o aplicación de las actividades que se organizaron. Un momentito, admito acá unos aprendices. En la parte de verificación hacemos lo que es la auditoría y la revisión por parte de la alta gerencia, y en la parte de actuar implementamos todos los planes de mejora dependiendo de los hallazgos que se encontraron en la auditoría. Acá pues se va explicando fase por fase. Este cuadro es un cuadro bien chévere porque aquí usted le va a permitir definir en qué ciclo, por qué ciclo va su empresa. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, ya nosotros tenemos política, ya identificamos o definimos roles y responsabilidades, ya hicimos matriz legal, tenemos plan anual de trabajo, plan anual de capacitaciones, ya yo tengo mi matriz, ya yo tengo todos mis indicadores hechos y hemos establecido cuáles son los mecanismos de comunicación. Ahora, ¿ya aplicó las medidas de prevención? No, todavía no. Entonces quiere decir que usted está solamente en la fase de planificación. Usted ya planeó todo lo que, cómo va todo el montaje de su sistema de gestión. Ahora viene la parte de ejecución o la parte de hacer. Entonces ahí es donde vamos a mirar como lo que vamos a ver hoy. Una vez nosotros identificamos y priorizamos esos peligros, ¿verdad? Porque a la misma matriz me permite realizar esa priorización. Yo tengo que a cada peligro identificado tengo que establecerles unas medidas de control, que eso lo vamos a ver en la tercera unidad más profundamente. Entonces, esa, por ejemplo, había que colocar señalización. Entonces vamos a colocar, se estableció que hay que colocar, pero no se puede quedar una señalización, no se pueden quedar en el papel. Yo tengo que colocar la señalización y para eso tengo que hacer una orden de compra y para eso tengo que hacer cotizaciones y para eso tengo que definir la altura. Todo eso ya es en la parte de hacer, por ejemplo, con la compra de botiquín, la compra de la camilla, la compra de los elementos de protección. Ya ahí vamos a la parte de hacer, que hay que reparar una pared, que hay que tumbar una pared, que hay que, es decir, hacer algún tipo de reparación en las instalaciones locativas. Ya todo eso ya lo vamos a hacer en la parte de hacer. Entonces esta tabla es bien dinámica porque
me va a permitir identificar en qué fase de mi ciclo PHBA se encuentra mi empresa. En la parte de verificación, si ya yo pasé la etapa de hacer, ya yo digo, ¿y ahora qué más me toca? Si ya yo he hecho todo lo que usted me acaba de decir, ya nosotros lo hemos hecho. Bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Entonces, hágale una auditoría y una revisión por parte de esa auditoría, una revisión por parte de la alta gerencia. De esa revisión deben salir unos hallazgos y a cada hallazgo usted le debe realizar un plan de mejora, una acción de mejora continua que lo va a llevar nuevamente a hacer una planeación, a hacer una ejecución y nuevamente a abrir el ciclo. Es un ciclo que no termina, no tiene fin. ¿Listo? Aquí viene alguna de las metodologías que se utilizan para la identificación de los peligros. Nosotros vamos a a explicar en esta tarde la metodología GTC 45, pero quiero explicar que no es la única metodología, que tiene que ser esa para la identificación de peligros. Digamos, si usted me dice, profe, nosotros en la empresa no utilizamos GTC 45, nosotros utilizamos otra forma para identificación de peligros, está perfecto. Yo le voy a enviar esa, porque esa es la que nosotros la recorta, solamente manda la evaluación de 5 peligros y me la envía y yo la reviso con todo gusto, ¿listo? Pero si ustedes en su empresa no han hecho esto, no han identificado los peligros, no saben y quieren aprender una metodología, la que vamos a aprender hoy va a ser la GTC 45, pero acá el material les explica que hay otro tipo de metodologías para poder implementar. Seguimos con conceptos básicos. Ya esto hace parte del autoaprendizaje. Y esta tabla es una tabla bien importante porque me va a explicar la forma de cómo poder yo identificar cada peligro dentro de mi empresa. Entonces, siempre hay algo que le preguntan, ¿usted identificó? Sí, yo identifiqué peligro físico, peligro químico. Esta tabla me permite que la identificación, me explica que la clasificación debe ser más específica. Yo no puedo decir que identifiqué peligro físico porque hay muchos peligros físicos, yo no puedo decir que identifiqué peligro biológico porque hay muchos peligros biológicos. Porque físico y biológico es una clasificación que agrupa un número de peligros. ¿Listo? Pero yo sí puedo decir identifiqué bacterias, puedo decir identifiqué ruido, puedo decir identifiqué material particulado, puedo decir identifiqué piso desnivel, identifiqué bueno, ¿sí me hago entender? Si yo digo, yo identifiqué piso de nivel, ya yo sé que ese piso de nivel pertenece a la clasificación locativa. Entonces es bien importante que usted revise esta tabla, se concentre en esta tabla y una vez la haya estudiado ella a fondo y haya hecho de alguna manera algo de memoria de los peligros que pertenecen a cada clasificación, luego posterior pase a hacer una inspección a toda la empresa para que los pueda identificar, que se le haga mucho más fácil. Las personas que están aquí, que son líderes de HSQ o líderes CISO o líderes de SEO, bueno, como lo quiera, o líderes de SST, que están coordinadores, que están manejando esa parte, es muy importante hacer la identificación de peligros de la mano de los trabajadores. Los trabajadores deben saber de seguridad y salud en el trabajo tanto como tú lo sabes. De pronto ellos no van a saber hacer la matriz, pero que aprendan a identificar los peligros es fundamental, y para que ellos lo aprendan a identificar debe hacérsele a través de las capacitaciones. Que ellos aprendan a manejar los formatos de identificación de actos y funciones subestándar. A través de eso te va a ayudar muchísimo a identificar cualquier peligro que haya y tú puedas actuar y aplicar los métodos de control a tiempo y con eso prevenir accidentes de trabajo. Entonces, ellos deben saber, ellos deben conocer cuáles son los peligros biológicos, cuáles son los químicos, cuáles son los físicos, cuáles son los biomecánicos. Ellos deben conocerlo, tanto como tú lo conoces, para que ellos apenas lo identifiquen, porque tú no puedes estar en toda la obra al mismo tiempo, pero sí puedes tener muchos ojos sobre toda la empresa. Bien,
Entonces la tabla me dice que virus, bacterias, hongos, riqueza, parásitos, picaduras y mordeduras en este caso no es el peligro, sino quien produce la mordedura, ¿no? Es el peligro. Porque si ocurre una mordedura ya no es un peligro, porque ya pasó y quiere decir que es un accidente. ¿Listo? Ruido, iluminación. La iluminación no es un peligro si es deficiente o excesiva, si es un peligro. Las temperaturas, si son extremas, son peligro, pero si temperatura como tal no es un peligro. En la parte de químicos, pues, los polvos, la fibra, los líquidos. En la parte psicosocial, la ausencia de una gestión organizacional es el peligro, porque la gestión organizacional no me va a generar el peligro, al contrario. Los estilos de mando altaneros o groseros son los que me van a producir un peligro. Los pagos inoportunos, porque si tú lees hay pagos y tú dices, pero ¿por qué pago me va a generar un peligro? Pago es algo que me beneficia, que me gusta. Los pagos que no son puntuales, los pagos impuntuales o los pagos, digamos, donde no hay una remuneración acorde con las actividades que tú realizas, se convierten en peligros psicosociales, porque primero, si no te pagan a tiempo, tú no puedes ir a trabajar sabiendo que no has pagado la luz, no has pagado el arriendo, no tienes para la comida, o sea, tu cabeza no va a estar 100% concentrada en tu trabajo, sino que va a estar allá en la casa y en los problemas de la casa. Y si te pagan poquito, pues ya es lógicamente lo mismo, no me alcanza, y eso te va a generar a ti un peligro psicosocial, y la acumulación de los peligros psicosociales se va a convertir en estrés, y cuando el estrés no se logra manejar adecuadamente, se va a convertir en una enfermedad que se llama el síndrome de Burnout, y el síndrome de Burnout te va a llevar a un agotamiento al máximo y se va a somatizar y te va a empezar a dar cefaleas o dolores de cabeza, rinitis, alergias, dermatitis, el síndrome de colon irritable, etcétera, una cantidad de enfermedades, y eso pasó porque no se tomaron las medidas a tiempo. Listo. ¿Me escuchan y ven bien, sí? ¿Me confirman? Sí, sí se escucha y sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces es bien importante esta parte de la gestión organizacional, porque si usted lee, usted dice, pero reconocimiento, autonomía y reconocimiento, eso es un peligro, ¿no? Falta de autonomía y reconocimiento es un peligro. ¿Listo? Entonces le falta como esa cosita a la tabla. La parte de la biomecánica, posturas prolongadas. Miren, eso es un error también que se comete mucho cuando se van a identificar los peligros. Cuando yo voy a hacer mi matriz, yo no puedo colocar en mi matriz posturas prolongadas, porque yo tengo que implementar una medida de control a esa postura prolongada. Y si yo coloco postura prolongada, ¿qué método de control lo implemento? Si no sé si la postura prolongada es de pie, si la postura prolongada es sentado, si la postura prolongada es inclinado, si es agachado, si es encorvado. O sea, como yo no sé cuál es la postura prolongada, o el método de control va a ser un método de control incorrecto. Ahí sí, batería baja.
escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, sí se escucha. Ay, sí, qué pena. Alguien me iba a hacer una preguntita ahorita cuando me descargué. ¿De qué era? ¿No? Ok. Bueno, entonces continuamos. Listo. Entonces, en la parte de biomecánico, él les decía que es importante que nosotros podamos identificar cuál es esa postura prolongada que está adoptando el trabajador. Pero yo no puedo colocar postura prolongada. Eso no se debe colocar, esa palabra, sino cuál postura prolongada. Yo identifique. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar en la parte de condiciones de seguridad, vamos a encontrar que agrupa a mecánico, eléctrico, locativo, público. Lo agrupa. Para mí, mecánico es un peligro independiente. ¿Por qué? Porque tiene sus propios peligros, ¿verdad? Una herramienta, una máquina que se encuentre en mal estado, yo voy a identificar la máquina, por ejemplo, una cortadora sin guarda de seguridad. Con que yo diga cortadora sin guarda de seguridad, eso es un peligro y ya yo inmediatamente sé que eso me pertenece a la clasificación mecánica. ¿Ya? La parte eléctrica, si yo encuentro cableado expuesto, ese es el peligro, claro, cableado expuesto, y ese pertenece a la clasificación eléctrico. Si yo coloco piso en desnivel o pisos deslizantes o piso liso, ya yo sé que eso hace parte de la clasificación de locativo. Y si yo coloco, ahí está público, asaltos, atentados terroristas, eso hace parte de los públicos. Y está el grupo de los peligros naturales, ¿verdad? Y ahí está, que está más relajado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta tabla? ¿Ninguna? Pero sí me están escuchando. Sí, profesora. Listo. Sí, señora. Bueno, aquí el material entonces les va a ir explicando mucho más detalladamente cada peligro, ¿verdad? Y cada clasificación. ¿Listo? Pero eso, cuando me vayan a hacer la matriz, no me vayan a colocar que el peligro es ruido, que el peligro, perdón, es físico, porque físico no es un peligro, es una clasificación. Es bien importante que quede eso claro. Por ejemplo, otras que me colocan estrés. El estrés no es un peligro, el estrés es la consecuencia de la exposición de peligros psicosociales. Y hay otra cosa que es muy importante, porque me colocan siempre lo que les decía, mordeduras, cortaduras, caídas. Esos no son peligros, eso sí es un accidente. Si una persona se cayó y sufrió una lesión, y sufrió un accidente de trabajo, eso lo vamos a ver más adelante. Una persona lo mordió algo o algún animal, pues lógicamente eso es un accidente, eso no es un peligro. Ya ocurrió la acción que nosotros a través de la identificación del peligro estábamos evitando. Entonces aquí el material les va a mostrar pasito por peligro por peligro. Ya ustedes en su proceso de autoformación lo van a leer y lo van a analizar más profundamente. Cualquier duda pues me la hacen saber a través de los medios ya indicados anteriormente. Y esta es la matriz GTC, que ahorita se las voy a explicar con un cuadrito en Excel, porque pues ahí no se alcanza a ver muy bien. Aquí también lo que yo les voy a explicar ahorita en la tabla de Excel, aquí se los va a explicar tal cual. La tabla al primero inicia pidiéndome que yo especifique cuál es el proceso, cuáles son las actividades y cuál es la tarea. Recordemos que un proceso es un conjunto de actividades y una actividad es un conjunto de tareas. O sea, vamos desde lo macro, desde las acciones más grandes hasta lo más simple. Entonces, ¿qué es importante? Identificar la tarea, y por cada tarea que yo identifique voy a identificar el peligro. Aquí dan un ejemplo. El proceso sería mantenimiento, la actividad es mantenimiento de las oficinas administrativas y la tarea es pintar las paredes. Aquí dan otro ejemplo.
¿Listo? Y aquí les empiezan a explicar, yo eso se los voy a explicar ahorita directamente en estas tablas. Todas estas tablas las vamos a ver ahorita. Todas estas tablas las vamos a ver. Sino que allá ya está con las tablas están insertadas. Estas mismas tablas están insertadas en el Excel para que se haga mucho más fácil. No tengamos que venir al PDF y luego al Excel, al PDF, al Excel. Y aquí viene la forma de cómo se implementan los métodos de control, que lo vamos a ver en la unidad 3 específicamente. Vamos a hacer una matriz solamente implementando métodos de control. Lo que hay es ejemplos de la parte biomecánica, ejemplo por cada peligro. Bueno, la parte de planificación, ¿verdad? Luego de realizar la evaluación inicial, que es que se pasa a la fase de inspección e identificación de los peligros. Para eso, lógicamente, yo tengo que saber cuáles son los peligros y a qué clasificación pertenecen. Y se debe hacer una planificación, que ya la hablamos, en donde vamos a identificar lo que son la normativa vigente, las políticas, los objetivos, toda la parte de gestión de seguridad, salud y trabajo, y esto me va a llevar a mí a una aplicación de mejora continua de cada uno de los hallazgos encontrados. Ya eso lo dijimos, ¿verdad? El material nos va a hablar de las políticas y nos da ejemplos. Si usted de pronto dice, yo quiero hacerla, yo nunca, en mi empresa estamos empezando y no sé cómo organizar las políticas, el material les da un ejemplo de cuáles podrían ser esas políticas. También les da ejemplos de cuáles podrían ser los objetivos. Recordemos que deben ir correlacionados. Aquí les dan, miren, los ejemplos para que usted pueda guiarse. Miren, de cómo se hacen los objetivos, qué características deben tener, los indicadores, cualquier tipo de indicadores y cómo los debe estructurar dentro de la empresa. Los indicadores de estructura, indicadores de proceso y los indicadores de resultado, y les dan ejemplos. Y les explica también, pues lógicamente nosotros tenemos que hacer una transferencia de la información a todos los trabajadores, y no es lo mismo la pedagogía infantil que la pedagogía adulta. Entonces aquí se les da algunas técnicas de cómo hacer esa transferencia, esa comunicación dentro de la empresa, dependiendo también del tipo de trabajadores, porque podemos tener trabajadores con nivel profesionales y técnicos, como podemos tener profesionales y con posgrado, y podemos tener también trabajadores analfabetos, ¿verdad? Entonces la comunicación no puede ser la misma y la forma de capacitar no puede ser la misma, y aquí se les da algunas herramientas de cómo poder aplicar y hacer toda esa transferencia de conocimiento. También se les da ejemplo de cómo hacer el plan anual de trabajo, por si usted dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué debe llevar? Ahí está el ejemplo, que debe tener objetivos, metas, actividad, quién va a ser el responsable, y en el cronograma usted le va a colocar en qué fecha va a realizar cada actividad. Y también del plan de capacitación, cómo hago un plan de capacitación. Aquí se les da el ejemplo para que lo haga. Es decir, usted como mínimo debe llegar acá hasta la parte de verificación con el curso, ¿ya? Y ya luego ya implementará los planes de mejora para nuevamente iniciar el curso con la planificación. Y aquí está la parte de educación para adultos, y aquí les explican toda la parte de cómo hacer esa transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y vámonos a la parte, digamos, un poquito más compleja, que es cómo hacer la matriz. Esta es que en la primera formación no tuve no me permitió mostrar en la guía de aprendizaje, pero yo supongo que ya la han revisado. Entonces acá van a encontrar cuál es la competencia
evidencia que estamos viendo y el resultado que estamos viendo. Van a encontrar una introducción, una presentación de la temática, unas preguntas que no las deben contestar, sino a manera personal. Y al final, cada guía de aprendizaje por cada unidad temática les va a explicar cuáles son las actividades que deben realizar. En este caso, le dice que deben presentar una evidencia de conocimiento y 2 evidencias de productos. En total, 3 actividades. Le dice que la evidencia de conocimiento es una prueba de conocimiento, unas preguntas, o sea, una evaluación acerca del material que ya acabamos de ver, que debe presentar la primera evidencia de producto es la matriz de peligros y la segunda evidencia de producto es la actividad interactiva de sectores económicos. Y aquí les explica cómo lo deben hacer. En la evaluación pues van a ingresar a la parte de contenido de curso, proyectos, en la carpeta que es actividad 2, en el link que dice evidencias y va a encontrar ahí el link para que realice la evaluación. Va a encontrar el link para que se descargue el formato de matriz y va a encontrar el link para que realice la actividad interactiva de sectores económicos y para que se descargue un formato en Word, ¿verdad? Vamos a leerlo acá, dice debe realizar el ejercicio propuesto por lo menos para 3 sectores económicos. Usted va a escoger solamente 3 y cuando termine cada uno de ellos le va a tomar una captura del puntaje, de las felicitaciones, de que lo cumplió con el objetivo. Y eso lo va a adjuntar en el archivo Word que se va a descargar de mismo de la plataforma. Ahí ellos tienen cada uno un espacio y usted simplemente los pega y al final coloca las conclusiones de la actividad que realizó. ¿Listo? Esas son las 3 actividades. Ahora les voy a compartir la matriz de peligro. ¿Vamos bien hasta el momento, aprendices? Es que no los escucho nada y no sé si están conectados o me quedé solita. Aquí estamos, profesor. Listo. Viéndolo. Sí, profesora. Bueno, miren que la matriz de peligros, es que me escriben al chat y me toca salirme. Yo ahorita leo el chat, ¿listo? La matriz de peligros inicia, lo que les decía, preguntándome por los procesos. Me pregunta en qué lugar está ese proceso. Me dice que especifique las actividades. Entonces, por ejemplo, mi empresa puede que tenga un solo proceso, pero tiene 5 actividades y cada actividad, la primera actividad tiene 5 tareas, la segunda actividad tiene 2 tareas, la tercera actividad tiene 15 tareas. ¿Me hago entender? O mi empresa puede tener 5 procesos, cada proceso tiene una actividad y cada actividad tiene la primera actividad tiene 2 tareas, 3 tareas, 5 tareas, etc. Ya eso va a depender de la actividad económica. También me va a decir si la tarea que se está realizando es una tarea rutinaria o no. Rutinaria es una actividad que pues lógicamente se hace todos los días, o una actividad que se haga mensual, trimestral, semestral, se considera no rutinaria. Y cuando esas tareas se realizan, las tareas no rutinarias, se tiene que tener mayor cuidado porque son actividades a las cuales el trabajador no está acostumbrado a hacer todos los días y puede olvidar procedimientos de seguridad que lo pueden llevar a que ocurra un accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se van a realizar tareas ya identificadas como no rutinarias. Entonces me dice que haga una descripción, es decir, que identifique el peligro, que lo clasifique, que defina cuáles son los posibles efectos de esa exposición, ese peligro en la salud, que defina si hay controles existentes en este peligro identificado, en la fuente directamente de donde está el peligro, en el medio, en el área donde se encuentra el peligro, o controles que le colocaron al trabajador. ¿Sí? Usted puede decir, sí, yo identifiqué el peligro, identifiqué que también le colocaron por ejemplo, una guarda de seguridad, ¿verdad? Directamente a la fuente.
Entonces, ¿por qué? Porque eso me va a permitir puntuar o darle una puntuación a ese peligro. Si tiene un control implementado, pues va a tener una puntuación un poco más baja. Si tiene un control, si no tiene controles, pues obviamente va a tener una puntuación un poco más alta. Puede que tenga, puede que no lo tenga. En este caso el ejemplo que ahorita se los voy a dar, no tiene controles existentes. Y luego vamos a hacer una evaluación de ese riesgo. Si ustedes se dan cuenta, acá cuando coloco me aparecen las tablas de las cuales yo les hablé cuando estábamos revisando el material PDF. Entonces vamos a devolvernos nuevamente. Yo coloqué aquí en el proceso, ¿sí? El proceso sería fabricación de muebles de madera, el lugar taller, las actividades, elaboraciones de sillas de madera, en la tarea corte de madera, ¿cierto? Porque hay pintada, lijada, todas esas son tareas. Yo cogí esa, corte de madera, coloqué que sí es una actividad rutinaria, se hace todos los días. Una de las actividades, en ese corte de la madera, identifiqué el ruido como peligro. El ruido pertenece a la clasificación física y de los efectos posibles en la salud es la hipoacusia o sordera. No identifiqué controles existentes. Recordemos que esto usted lo debe hacer a través de una inspección que usted realiza en todas las áreas de su empresa. Instructora, yo no trabajo. Entonces, acuérdese cómo era la última empresa en la cual usted laboró. No, pero es que yo nunca he trabajado. Bueno, entonces le sugiero, ¿cierto? Le sugiero que le diga a un familiar, a un conocido, a un vecino que tenga alguna empresa que le permita entrar para usted hacer una inspección para que pueda vivenciar y tener la experiencia. Pero ninguno, eso no se pudo, vea, yo le pedí permiso a todo el mundo y nadie me dejó. Usted puede ingresar a YouTube. En YouTube hay muchas empresas que las muestran, las presentan y presentan todo su proceso, y en la medida en que usted va viendo el proceso va identificando los peligros. Por ejemplo, una vez se me acercó un aprendiz y me dijo: profesora, es que me pidieron sacar los peligros para que habían cuando se elaboraba una mermelada. ¿Cuáles son? Yo le dije: yo no sé. Pero si usted es la de salud ocupacional, sí, pero yo no sé hacer una mermelada. Si usted me explica cómo es de mermelada, yo le digo los peligros. Pero como no tengo ni idea cómo es la mermelada, entonces no tengo ni idea cuáles son los peligros. Entonces, si usted entra a YouTube a mirar los procesos y viendo cómo lo implican los procesos, usted va a identificar los peligros. ¿Listo? Entonces, en mi ejemplo no identifiqué ningún tipo de controles existentes, no habían controles, 0 controles, y luego paso a hacer la evaluación del riesgo. Entonces, a mí me dicen que primero tengo que sacar el nivel de probabilidad de ese peligro que identifiqué. ¿De cuál peligro? Del ruido. Recordemos que esto se hace peligro por peligro. Entonces yo tengo que sacar el nivel de riesgo, se saca multiplicando el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. La multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia me va a dar a mí el nivel de riesgo. Para poder sacar el nivel de probabilidad, yo debo identificar el nivel de eficiencia y multiplicarlo por el nivel de exposición. ¿De qué? Del peligro que yo identifiqué. La multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de exposición me va a dar el nivel de probabilidad. Y ese nivel de probabilidad yo lo multiplico por el nivel de consecuencia y me va a dar mi nivel de riesgo. Vamos a volverlo a repetir. Si usted mira acá, el nivel de eficiencia me va a aparecer una tablita, que es la misma tablita que usted va a encontrar en el material PDF, ¿verdad? Esa tablita de nivel de eficiencia me va a preguntar qué tan deficiente es ese peligro al cual yo identifiqué. Entonces ahí me da unos puntajes, si usted lo alcanza a ver, 2, 6, 10. Entonces yo reviso el puntaje y yo digo, bueno, a mí me parece que es alto, a mí me parece que es medio. La identificación de peligros es muy subjetiva. Por eso es muy importante que usted se vuelva un experto en la clasificación de esos peligros y pueda darle un puntaje acertado.
Porque si usted no sabe, usted dice, no, pero es que yo ruido, ¿y de cuántos son los decibeles de ruido? Ah, son 85 decibeles por 8 horas de trabajo. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto trabajan los cuantos? No, ellos están expuestos, no, si ellos trabajan las 8 horas completas. Pero si usted no sabe de cuántos son la exposición de ruido, porque ni siquiera estudio eso, usted va a decir, ah, no, pero las 8 horas eso no pasa nada, y le va a dar un puntaje menos. Entonces, como es muy subjetivo, usted puede irse a su tabla, le da un puntaje menos y dice que no, el riesgo no es muy alto y lo deja de último, y resulta que sus trabajadores en los meses se están presentando problemas auditivos, y eso pasa con cualquier otro peligro. Entonces, ¿qué es importante? Que yo pueda repasar peligro y peligro, me vuelva experta en identificación de peligros, y posteriormente, si pasa, hacer una evaluación por la subjetividad del caso. Entonces, el nivel de eficiencia, yo digo, bueno, le voy a dar alto. Bueno, alto dice, se han detectado peligros que pueden dar dificultad. Yo leo, analizo y así le voy a dar un puntaje. Entonces, para este ejemplo, yo que identifiqué el ruido, que estuvo en la fábrica, que miré cómo hacen el corte de la madera, yo dije, sí, le voy a dar un 6 porque yo considero que el ruido es alto. Cuando hablamos de ruido, yo no puedo decir, ah, bueno, es 6. Acá más adelante yo tengo que colocar que se solicita que se hagan unas evaluaciones ambientales de ruido, porque yo consideré que ahí hay ruido, pero eso me lo debe definir el sonómetro, ¿verdad? Una medición que me hace un aparato que me haga una medición exacta. Pero yo hasta ahora lo voy a considerar alto y le voy a dar un número 6. ¿Listo? Pero ya saben que debe quedar constancia de que se tiene que hacer lo mismo con material particulado, pero ya cuando uno se mete en el cuento y sabe, ya uno sabe qué método tiene que aplicar. Entonces, para mí mi nivel de eficiencia de ese ruido es 6. En el nivel de exposición me dice que si es continua, que si es frecuente, que si es ocasional. Yo le doy un 3, ¿verdad? Inmediatamente yo le doy un 3, digamos que yo le doy, miren que yo le doy un 4, inmediatamente me cambia aquí el nivel de probabilidad, el valor. Y vamos a colocarle un 2. No me lo cambia. Aquí debería cambiármelo, pero, miren, ahí me lo cambió 300. Vamos a darle aquí un 10. Miren, y aquí debe cambiarme el color. Vamos a darle acá un 4. Debe cambiarme el color acá, como no le da. Miren, ¿sí ven? Me cambia el color. Y ese color me va a generar la priorización de ese peligro. ¿Qué quiere decir? Los que están en rojo son los primeros que tengo que implementar, o sea, son los primeros en los cuales yo voy a aplicar todo lo que yo dejé que se va a implementar en los métodos de control. Ya los que luego están en amarillo, y por último los que están en verde. Por eso es bien importante, porque yo me voy a enfocar primero en unos peligros y voy a descuidar, digamos, otros que no son con tan nivel alto, y qué tal que se me accidenten los trabajadores por ahí porque yo hice una mala evaluación. Entonces ya hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo acá dije que le di 6 y aquí dije que le di 3, y ahí me da mi nivel de probabilidad, me dio 18. Si yo busco la tabla, 18 ¿en dónde está? Está entre 20 y 10, o sea que me dice que el peligro por ahora, la probabilidad es alta. ¿Listo? Y luego, y ahí me lo dice, miren, él mismo me lo da, que es alto. Y luego reviso mi nivel de consecuencia. Entonces yo digo, bueno, empiezo a evaluar, ¿será muy grave? ¿Será mortal? Bueno, mortal no creo. Bueno, lesiones con enfermedad, Bueno, yo le voy a dar, yo en mi caso le di un 25. Al darle 25, inmediatamente mi nivel de riesgo me dice que es 450. ¿Ya? Y aquí viene lo que es el nivel de interpretación, que casi no se ve ahí, pero ya lo buscamos allá. Viene el nivel de interpretación y viene la parte de aceptabilidad del riesgo. Vamos a ver el nivel de interpretación, que se ve mejor acá en el PDF. Allí igual para ese ejemplo uno se puede ayudar de las normas existentes porque dan una idea de cuáles son los niveles de ruido tolerables, o
entonces una idea que nos puede ayudar con eso. Perfecto, por eso empezamos por las normas, porque la norma me dice la altura, la norma me dice los decibeles, la norma me dice los límites permisibles. Entonces la norma es por eso empezamos por ahí, por normatividad. Y cuando ya pasamos a mirar los peligros, ya llevamos una relación muchísimo más grande y ya podemos hacer una identificación más fácilmente. Entonces miren, acá aparece el nivel de interpretación de 450. Entonces nosotros vamos a buscar aquí en la tablita, ¿verdad? Porque a mí la probabilidad me dio, ¿cuánto fue que me dio la probabilidad? 18. La probabilidad me dio 18 y la consecuencia me dio 25. Entonces la intercepción acá, y de hecho acá me da la intercepción 450, aquí está en 2, ¿verdad? ¿Sí están viendo el PDF? Sí, sí se ve. Entonces miren la intersección de Sí, señora. 25 y 18 me da acá, me dice que es 2, ¿verdad? Porque me dio 450. Y si yo busco aquí en la tabla 2, dice que corregir y adoptar medidas de control inmediato. Es el significado de ese riesgo. O sea, pilas, ponte pilas que hay que hacerlo. Entonces yo copio eso y lo pego acá. Y luego miro la aceptabilidad de ese 2. Y ese 2 me dice que es no aceptable o aceptable con un control específico. Yo lo copio y lo pego acá. Y listo. Esta parte de medidas de intervención ya es lo que yo le voy a hacer a ese peligro dependiendo de este resultado. Pero esto lo vamos a mirar mucho más detenidamente. Es decir, vamos a hacer una matriz solamente este cuadrito para la tercera unidad. Si usted quiere, hasta aquí se lo voy a pedir la matriz de peligro para esta unidad. Usted la hace hasta acá, 5 peligros va a evaluar, así como evalúa el ruido, va a evaluar 5 peligros y lo hace acá. Si usted quiere colocar las unidades de intervención, ni problema, lo puede hacer. Y si no, lo deja en blanco, no hay ningún problema. Preguntas que ya finalizamos, terminamos ya. ¿No hay preguntas? Profe, el tema de a los médicos, el tipo de contagio, contacto de pacientes, contaría como riesgo. Sí, el contacto con pacientes delicados o con heridas expuestas, sí, claro, el contacto con pacientes. El peligro es ese, contacto con paciente, y la clasificación es biológica. También el contacto con paciente, también el trabajo con, eso también la parte médica les genera, tienen la parte de carga mental, que sería su clasificación psicosocial, altos ritmos de trabajo, turnos nocturnos, turnos rotativos, ahí se saca, hay muchísimos peligros. Listo, aprendices. Preguntas, por favor. Profe, entonces son cinco ejemplos de 5 peligros solamente. O por ejemplo, en el caso de los docentes, voy a poner 5, en el caso si cojo el sector educativo, 5 ejemplos, 5 peligros para los docentes. En el área administrativa, si cojo secretaria. No. Solamente son 5 peligros. Entonces tú acá vas a colocar en el proceso, entonces, educación, ¿verdad? Zona, lugar, colegio, institución educativa. Entonces aquí vas a colocar, puedes colocar una actividad. No sé, en el caso docente, ¿no? Docente. Sí. Y las tareas, pues no sé qué tareas hacen, preparar clase, impartir clase, bueno, ahí colocan 5 tareas. Y a cada tarea le colocas un peligro. Entonces, sentado prolongado o movimiento repetitivo cuando con el brazo. Posición bípeda. Sí. Bueno, ahí lo que hay es peligro también. Listo. Profe, ¿puedo colocar 5 peligros, por ejemplo, ¿De una sola clasificación? No, o sea, de diferentes procesos. Uno de secretaría y otro de medicina. Sí, no hay ningún problema. Tú puedes coger 2 procesos
a cada proceso una actividad, o a cada proceso, o de un proceso 3 actividades y el otro proceso 2 actividades, o de un proceso 4 actividades y la otra una actividad, y luego puedes sacar, o de un proceso una actividad y de otro proceso una actividad, y de una actividad sacar 3 tareas del uno y 2 tareas de acá. Total que tienen que ser 5 peligros. De cada tarea saquen un peligro. Ah, perfecto. Así nos quedaría más variado. Claro, ya eso depende cómo está organizada la empresa. ¿Listo? ¿No más preguntas? Sí, Julia, súbela, no te preocupes. Súbela. Claro que sí. Suba la actividad 1, realicen colóquense al día, estamos comenzando, estamos a tiempo, todavía incluso hay aprendices que están ingresando al curso, están colocándose apenas al día, viendo las grabaciones, no hay problema, listo. Lo importante es que el 9 de marzo más tardar tengan todo ya subido, toda esa línea de calificaciones diga A, toda. Ya con eso ya pueden darse por... Es que, profe, pero por una sola que no hice, por una sola se pierde el curso. Entonces, mucho juicio con eso. Aprendices, entonces yo los dejo. Pues Ingrid, revisa la grabación y si tienes alguna pregunta, me la haces saber a través del foro de dudas y yo con todo el gusto te colaboro. Listo, entonces yo voy a subir al foro de dudas los pantallazos donde dice que realicé los scores. Perfecto, para yo colocarte la nota internamente. Listo, Dianita, quedamos así. Bueno, gracias, profesora. Ya también encontré la evidencia, entonces la voy a subir Perfecto, al foro de dudas. Al foro de dudas. Muchas gracias. Sí, Diana, gracias. sí son 5 calificaciones, 5 peligros. Son 5 peligros. ¿Qué se coloca? Sí, por eso te digo. Hola, profesora. Me refiero que en la actividad 1 hay las calificaciones, ejemplo, las A son 5, ¿sí No, me entiendes? son 4. Son 4. Ah, ya, Sí. eso es lo que quería. Y de aquí en adelante son 3. Todas tienen 3. Profe, ¿qué te iba a decir? Profe, acuérdeme, revisar la matriz, por favor, la nueva. Listo, no, claro, yo te la reviso. Mira, Gracias, ve, yo. todas los exámenes, las evaluaciones las puedes repetir todas las veces que quieras, infinita. Y las evaluaciones también. Ah, listo, profe, qué pena, gracias, yo muy amable. Listo. Si sacas D, la puedes volver a repetir todas las veces que quieras, las evaluaciones y las actividades interactivas. Ah, dale, profe, gracias. Listo, yo también voy a juntar los pantallazos del examen porque como no me aparece que no hay registro, que no hay indicaciones, algo así dice la evaluación. Listo. Yo reviso entonces. Bueno, aprendices, que tengan todos una excelente noche. Yo me despido, muchísimas gracias. Dime, José. Dale, profe. A mí tampoco me aparece en la evaluación, pero sí me aparece cuando me meto, me aparece calificación A. Pero en calificaciones, no, en centro de calificaciones no me aparece. Lo importante es que te aparezca en central de calificaciones. Tómale un pantallazo, me escribes al foro de dudas y yo te coloco la nota internamente. Vale. No, la de conocimiento inicial no es necesario que la repitas porque esa no es calificable. Bueno, aprendices, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta conferencia. Los espero puntuales para las siguientes 3 conferencias más que nos hacen falta. Que tengan todos una excelente noche y quedamos conectados por los medios dispuestos a través de la plataforma. Bendiciones para todos. Chao. Chao, profe, gracias por todo.